que sí podemos concluir de todo esto es que si los judíos hubiesen aceptado al Mesías, hubieran sido la iglesia a través de la cual Dios hubiese traído el Evangelio de Cristo. Y de hecho lo intentó, porque si vemos, el Evangelio de Cristo se empezó a promulgar a través de los apóstoles, a través de los discípulos, pero es evidente que todos ellos eran judíos, vivían en la nación judía, y ya vimos que los apóstoles eran judíos. ¿Qué sucedió con este pueblo que rechazaron? El mismo Pablo intentó dirigirse únicamente a los judíos. Él no quería ir con los gentiles, es decir, con aquellos que no pertenecen a la etnia judía, porque según los judíos, ellos no se pueden mezclar. Cuando ellos rechazaron llevar el Evangelio de Cristo, así es como nosotros nacemos como una iglesia cristiana, porque recibimos a Cristo. Los judíos, a ellos se les llevó la información y no la aceptaron. Entonces, ¿qué sucedió con nosotros? La estamos aceptando, pero desafortunadamente, como nos podemos dar cuenta, no todos los que se dicen cristianos lo son. Los judíos rechazan el Evangelio de Cristo, lo aceptan los gentiles, los que no tenían a Dios, pero desafortunadamente no han comprendido la palabra de Dios. Y la prueba hoy en día está más que evidente. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que Dios estableció, recibir a Cristo. Ni siquiera los que se denominan cristianos lo han hecho, porque han seguido los ministerios de Pablo, no el Evangelio de Cristo. Tenemos que tomar en cuenta, pero con mucha tristeza, este pasaje. Este pasaje de Juan lo describe plena y absolutamente. En el mundo estaba, pero el mundo que fue hecho por él no le conoció. A los suyos vino a los judíos, porque nació en Belén de Judea, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Juan 1, 10 al 13. El apóstol Juan era judío. Es claro darnos cuenta que si Juan les dijo esto que acabamos de leer, tuvo que haberse entristecido cuando escribió este pasaje. Sin embargo, a pesar de la tristeza que le provocó el haber escrito esto, porque esto era una profecía en el sentido de que era lo que iba a suceder y lo que está hoy en día aconteciendo. A los suyos vino, pero no lo recibieron. Y hoy lo podríamos decir con relación a nosotros. No todos lo queremos recibir como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Juan lo tuvo que escribir porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero es evidente que cuando lo escribió, tuvo que haber sentido profunda tristeza de que sus coterráneos no quisieron recibir a Cristo como su Señor, su Dios y Salvador. Esto nos viene a confirmar lo que los profetas pronunciaron en el Antiguo Testamento. Esto nos indica que deberíamos prestarle mucha atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. ¿Esto quién lo escribió? Pedro. Ante todo, tengamos muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Por eso es que no podemos creer en profetas de carne y hueso que son obreros fraudulentos, porque no están ni manifestando cómo podemos llegar a ser el pueblo de Israel, ni manifestando cómo podemos pertenecer a Cristo, que eso es lo que significa cristiano. Tanto Mateo 1 al 17, como Lucas se pusieron a trabajar intensamente para manifestar claramente la descendencia de quien en verdad de verdad es Jesús el Cristo. Porque empieza Mateo a escarbar desde
el principio, nos habla de la genealogía de Cristo, de los antepasados de Jesús. Nos dice en el 17, desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta los judíos que fueron llevados prisioneros a Babilonia, también hubo 14 generaciones. Nótese que dice judíos, no dice israelitas. Israelita es perteneciente al pueblo de Israel. Israelí es perteneciente al Estado de Israel. Dos cosas totalmente diferentes. Y otras 14 desde ese momento hasta el nacimiento del Mesías. Mateo se dio a la tarea de averiguar todo, desde dónde procedía Jesús. Y Lucas lo hace al revés. Lucas 3, comenzó Jesús a predicar cuando tenía unos 30 años, y según la gente era hijo de José, y esta es la lista de sus antepasados. Entonces Lucas empieza al revés, empieza desde José, que viene del linaje de David, hasta Adán. Se fue hasta el principio. Entonces, si nos damos cuenta, ¿por qué ningún pueblo, ninguna nación, ninguna religión podrá ser salvo si no es a través de Jesús el Cristo? Porque en Él está contenida toda la raza humana, desde el mismo Adán que nos trajo como consecuencia el pecado original. Está claro, absolutamente claro. Podemos darnos cuenta que ambas genealogías concuerdan y pasan a través de David y de Salomón, y llegan hasta Abraham y hasta Adán. Y nos damos cuenta por qué Dios prometió que el trono de David sería para siempre. Y por eso, mire lo que dice Primera de Reyes 2:45. En cambio a mí me va a bendecir, y los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Ya vimos que el reinado de mi querido amigo Salomón duró 40 años, pero en esos 40 años fueron 40 años extraordinarios, que al final todo cambió porque la regó. Porque de ser el rey Salomón, sabio, hijo de Dios, Israel, se puso a hacer puras porquerías y a hacer cosas que no tenía que hacer. Por eso es que la Biblia, a diferencia de un libro de historia que nos habla de que los héroes de la patria fueron extraordinariamente maravillosos, fantásticos y nunca antes vistos, y no nos hablan sino de sus bondades, de sus virtudes, de la grandeza de sus acciones, la Biblia nos dice todo lo que sucedió con estos grandes hombres. Nos muestran no solamente sus grandezas, sino también sus debilidades. La Biblia es un espejo en la cual nos vamos a ver reflejados y vamos a saber si somos Jacob, Esaú, Isaac, David, Moisés, Salomón. ¿Quiénes somos? Si somos Ruth, si somos Esther, si somos María, si somos Magdalena. ¿Qué somos nosotros? Esa es la esencia de por qué tenemos que escudriñar la palabra de Dios que está contenida en la Biblia. Porque es un espejo. Como decía este extraordinario hombre, Emmett Fox, esa es la razón por la cual la Biblia es más actual que las noticias de mañana. No hay otra razón de ser. Si realmente queremos conocer quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, tengo que recurrir a las sagradas escrituras que están contenidas en la Biblia. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, y una persona del campo, un campesino, una persona que no tiene acceso al libro de la Biblia, ¿se lo cargó la fregada? No, señores, no, de ninguna manera, porque ellos son más sabios que nosotros, porque tienen a la madre naturaleza que les está instruyendo todos los días de su vida. Sin embargo, con nosotros Dios ha sido más complaciente,
porque nos da la oportunidad de tener un libro denominado la Biblia, donde nos dicen que ahí está su palabra. Pero Jesús fue claro: escudriña mi palabra, porque ella es la que da testimonio de mí. No dijo, escudriña mi Biblia. Y la gente se atreve a decir que la Biblia es la palabra de Dios. No es cierto. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Y está más que claro, y lo hemos visto ahorita en este momento, lo estamos checando. Si nos vamos al libro de Crónicas, en el capítulo 28 y en el versículo 9, vamos a darnos cuenta que Salomón fue advertido de que la promesa era condicionada. Sedequías fue el último rey de Israel después de la cautividad de Babilonia. Los judíos nunca tuvieron un rey, solo tenían gobernadores, ya que estuvieron bajo el dominio de otros reyes. Los reyes Herodes, el tiempo de Jesús el Cristo, no pertenecía al linaje de David. Fueron impuestos por el César romano. Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia entre lo que Dios elige y lo que el hombre elige diciendo que es de parte de Dios. Como ya vimos, cuando los apóstoles eligieron a Matías, vino el mismo Jesús el Cristo y eligió a Pablo en lugar de Matías. Sin embargo, no entendemos y vemos lo que está sucediendo y vemos las desgracias que se están notando todos los días, y seguimos empeñados en seguir al hombre a través de la religión. No a seguir a Dios a través de su evangelio, no a seguir a Dios a través de sus preceptos y sus mandamientos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué más tiene que suceder en el mundo para que podamos comprender que la única misión que tenemos es venir delante de la palabra del Señor y pedirle que nos dé dirección, que nos dé la enseñanza, para que abra los ojos de nuestro entendimiento, los oídos de nuestra comprensión, y podamos de verdad... El pueblo judío había perdido su reino y nunca lo recuperó. Y nos dimos cuenta a través de Samuel 8 cómo el pueblo desechó a Dios a cambio de un rey. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, aquí vamos a ver una mala traducción de la palabra de Dios. En el capítulo de Primera de Samuel 8, vamos a leer en el versículo 19. Aunque Samuel les advirtió a los israelitas, aquí está mal. No es la palabra adecuada, no se trata del pueblo que busca a Dios y lo halla. Estos que estaban pidiendo rey de ninguna manera podían ser israelitas. Es decir, no pertenecían al pueblo de Israel. Eran judíos o hebreos o semitas, ni siquiera eran israelíes, porque el Estado de Israel no había sido fundado. Entonces aquí vemos donde empieza todo el problema que tiene la palabra de Dios, que está mal traducida, porque dice claramente que Samuel le dijo a los israelitas. Ellos no le hicieron caso, al contrario le dijeron: eso no nos importa, queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones. Ojo, queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Ya vimos lo que dice Sun Tzu con respecto a la guerra: es el arte del engaño. Samuel escuchó todo lo que dijeron los israelitas, y eso mismo se lo dijo Samuel a Dios. ¿Y Dios qué dijo? Le dijo: hazles caso y dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los judíos, no a los israelitas: está bien, pero ahora váyanse a sus casas. Samuel entroniza a Saúl, y Saúl les hizo hasta para vender. Ahora vemos cómo los reyes que gobiernan el Estado de Israel están sometiendo a su pueblo judío. Vemos cómo los reyes que gobiernan al Estado palestino están sometiendo a su pueblo. Y vemos cómo los reyes que gobiernan los países del mundo
están sometiendo a su pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero no nos queremos dar cuenta. Los judíos habían perdido su reino y nunca lo volvieron a recuperar. Es más, no lo han recuperado. Si vamos a lo que está sucediendo en el estado denominado Israel, nos daremos cuenta de cosas impresionantes. Una de las cosas más extraordinarias que tenemos que darnos cuenta, mis queridos amigos, es que Dios siempre cumple sus promesas. Y por eso tenemos que agarrarnos de lo que dice Daniel 7:27, que el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es una promesa y está en futuro. El reino de los santos del Altísimo será dado. Entonces es una promesa que viene para nosotros, que nosotros deberíamos realmente darnos a la tarea de encontrar las promesas de Dios y darnos cuenta que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esa es la grande diferencia. Tenemos que darnos cuenta, queridos amigos, que mientras estemos bajo la cobertura del manto sagrado de protección que Dios ha colocado en nuestras vidas, podemos permanecer tranquilos, confiados, seguros y en paz. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo tendrán la oportunidad de experimentar estas bendiciones que Dios ha prometido para aquellos que han decidido recibir a Cristo como su Dios, su Señor y su Salvador. ¿Por qué tres? Porque tenemos que recibir a Cristo como nuestro Dios para que libere nuestro espíritu, como nuestro Señor para que se enseñoree de nuestra alma y como nuestro Salvador para que sane nuestro cuerpo mientras estamos aquí, y en el momento en que muramos para que seamos salvos. Esa es la razón por la cual tenemos que recibir a Cristo. Y veamos finalmente lo que dice 3:29 de Gálatas, que también lo deja claro como lo dice Daniel 7:27. Todos los que hacen a Jesús el Cristo Rey de sus vidas, heredarán las promesas hechas a Abraham, ya que serán contados como la simiente de Abraham. Todos estos capítulos, versículos que les he dado, es con el único propósito que se den a la tarea de escudriñar la palabra. No me crean a mí, queridos amigos, porque yo soy igual que ustedes, alguien que está buscando a Dios y que cada día tiene el anhelo de encontrarlo. Ese es el plan. Para terminar, tenemos que concluir que así de importante como es esta promesa que Dios le hizo al trono de David y que Dios le hizo en Josué a las 12 tribus de Israel, es la misma promesa que Dios nos está dando a nosotros, los que estamos recibiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que también los escritores del Evangelio de Jesús el Cristo nos dan esta promesa. Y ellos se tomaron el tiempo, como ya vimos, que hizo Mateo y que hizo Lucas, pero mientras Mateo lo hizo desde Abraham hasta Jesús el Cristo, Lucas lo hace al revés. Empieza por José, el padre putativo de Jesús. La palabra de Dios no puede ser desechada. Y ahorita, de todas las cosas que hemos visto en la televisión, de toda la información que han dado, ¿en qué momento ha habido alguien que haya interpretado la palabra de Dios de la manera en que está escrita? Todo lo que vemos en los medios de comunicación es única y exclusivamente para manipular a las masas, para hacer que la gente esté en contra de judíos o en contra de palestinos. Pero ya nos dimos cuenta de que no es lo mismo el pueblo de Israel que el pueblo perteneciente al Estado de Israel. Dos cosas diferentes. Acordémonos que el Estado de Israel nació el 14 de mayo de 1948. Por eso es que todo el mundo habla de que hace 75 años que está siendo sometido el pueblo palestino. Fíjense bien lo que dicen las noticias. Israel va a contraatacar. No, el Estado judío conformado por los sionistas que habitan el Estado de Israel, ellos son los que van a ir en contra, pero no estamos hablando del pueblo de Dios. Israel significa aquel que busca a Dios y lo encuentra. Gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención
Y los invito a que escudriñen la palabra y que le pidan dirección al Espíritu Santo para que puedan entender y comprender toda la esencia de lo que estamos viviendo. Y que esto nos sirva para entender que sin Cristo no hay absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. Por eso lo dijo claramente Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Jacob dejó de ser el tramposo y luchó con Dios, no contra Dios, para poder llegar a ser Israel, así nosotros también tenemos que luchar con Dios para poder ser cristianos pertenecientes a Cristo o israelitas pertenecientes al pueblo elegido por Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos llene de su infinita gracia. Nos vemos en la próxima emisión de Escudriñando tu Palabra. Gracias.